Bueno, en este sexto panel de hoy día se llama Mentores por un Día, líderes que inspiran el cambio. Nos acompaña Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde, Juan Stossel, fundador y CEO de Casa Andina Hoteles, y Rubén Sánchez, CEO del Grupo San Antonio. Dirige el debate el señor David Reyes, director ejecutivo de NURA. Adelante, señores. David, están en tus manos. Muchas gracias, Gianfranco. Gracias a todos y todas por asistir hoy, por compartir este espacio con nosotros. La verdad es que hay una mayor preocupación en los últimos años, y lo veo en mis conversaciones empresariales, por la cadena de valor, por las pymes. Es real. Creo que hay un cambio de perspectiva de las compañías que se ha acentuado y que nos hace bien a todos, porque hace un crecimiento naturalmente más inclusivo. Por supuesto hay bemoles. También soy una pyme. Entonces a veces también sufro algunas cosas. Sufro procesos engorrosos para inscribirme como proveedor. Es duro. A veces tarda. Sufro a veces pagos que se hacen algo lentos. Bueno, vamos. Pero hay también en esos aspectos todo un trabajo. Compromisos nuevos. Hay un trabajo para aligerar esas cargas que a veces nos llevan a pequeños baches iniciales en nuestra relación con esas grandes empresas y luego empieza a marchar mucho mejor. Ese es un poco el contexto en el que estamos cuando hablamos de cadena de valor sostenible. Y aquí, 3 empresas que tienen una preocupación por esa cadena de valor y por cada uno de ustedes como proveedores de las empresas, pero también desde un ejercicio de liderazgo. Hace poco un CEO de una cadena de retail nos decía en un espacio cerrado cuán importante era el ejemplo y cuál es la responsabilidad del líder de un sector en marcar la pauta, incluso anticipándose a la regulación. Entonces quiero empezar con una pregunta general para cada uno de ustedes sobre cómo dirigir ese liderazgo. ¿Cuáles son los principios de ese liderazgo y de la estrategia que ustedes consideran más valiosos para las pymes que buscan seguir creciendo? Y cómo las grandes empresas naturalmente van impulsando estas cadenas de valor sostenibles. Empezamos por Julia, seguimos por Juancho y vamos con Rubén. Julia, por favor. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a COMEX por tenernos con este gran panel. Una vez más en este auditorio que es nuevo, pero que está mucho más concurrido que los anteriores o el anterior. Y para nosotros, como empresas grandes, en el caso de Sociedad Minera Cerro Verde, nuestro trabajo en Arequipa no podría ser exitoso si no pudiésemos contar con la articulación que tenemos, no solamente con los contratistas con los que nosotros trabajamos, que en realidad, de acuerdo a los datos del 2024, son más de 13.000 personas de contratas de Cerro Verde que nos apoyan en nuestras operaciones en diferentes momentos del día, sino que con todos los servicios y la cadena de valor que la ciudad de Arequipa le presta a Cerro Verde. Una cadena de valor que se vio además no solamente impactada, sino que realmente en momentos parecía rota durante la pandemia, en donde realmente se dio la importancia y la relevancia que esta cadena de valor tiene para no solo una empresa grande, sino para toda una ciudad tan importante como es la Ciudad Blanca. ¿Por qué? Porque nuestras operaciones estuvieron cerradas prácticamente 3 meses. Al no tener nosotros un campamento, tuvimos que parar operaciones el 16 de marzo y las retomamos recién a finales de mayo. Mientras tanto, todas aquellas empresas que trabajan en esta cadena de valor
tuvieron que detener sus actividades o tuvieron que irlas transformando a la par que nosotros encontrábamos una solución para poder operar. Por eso nuestro agradecimiento no solamente a la ciudad de Arequipa, sino a todas aquellas empresas, independientemente del tamaño, que logran que nuestras operaciones sean unas de las más importantes productoras de cobre del mundo. Y creemos fehacientemente que para que puedan seguir creciendo como empresas necesitamos poner no solamente en vitrina la importancia de su trabajo y no solamente localmente, como decía Arequipa, a nivel nacional en el caso del Perú, sino también en el Asia-Pacífico, que para nosotros es tan importante, no solamente porque en APEC, en general, en todas las economías, las pymes son empresas que mueven la economía de todas las economías del Asia-Pacífico. Entonces, hay una importancia grande y creemos y sostenemos que necesitamos no solamente tener mucha innovación, resiliencia o capacidad de transformarnos, porque en nuestro país, al igual que ocurre en muchas economías del Asia-Pacífico, existen muchos factores externos, no necesariamente vinculados a la relación con empresas grandes, sino con factores sociales, factores políticos, hoy día con la inseguridad que vivimos, que nos tienen y nos obligan a transformarnos rápidamente, a veces hasta de rubro, o de la forma en que entregamos nuestros servicios. También demostrar una gestión responsable, porque cada vez más, no solamente nuestros propios proveedores, sino los suyos, exigen transparencia, gobernanza y que exista también una ejecución sostenible de cada una de sus tareas. Para eso se requiere colaboración estratégica, tener conexiones, desarrollar relaciones y poder multiplicar sus contactos a fin de poder ofertar también sus servicios. Sin duda, y después de haber escuchado los paneles anteriores, necesitamos tener herramientas para poner en práctica estos principios. Y hoy día, la tecnología, la inteligencia artificial y los propios idiomas, por más que en algunos casos ya no se requieran porque hay aplicaciones que los sustituyen, abren puertas importantes, no solamente a clientes, sino también a diferentes mercados. Entonces, la educación sigue siendo la base más importante de la tarea de todos y cada uno de ustedes. La conectividad para que la tecnología funcione, porque uno puede tener inteligencia artificial, estar preparado en muchos cursos, pero si el celular no tiene señal, no va a poder funcionar lo que nosotros estamos buscando de esta inteligencia artificial. Y la propia conectividad para poder comunicarnos depende también de esta infraestructura que el Estado, en coordinación con el sector privado, debiera poder darnos a todos y cada uno de nosotros para que nuestros negocios funcionen. Eso es lo que quería compartir en esta ronda y quedo atenta además a tus comentarios. Gracias. Y Julia. Juancho, por favor. A ver, el turismo de repente es un poco más sencillo porque para nosotros son absolutamente importantes todas las MIPES, ¿no? Las micro, pequeñas empresas, porque sin ellas difícilmente podríamos generar estas experiencias auténticas, que es justamente lo que los viajeros, los turistas están buscando, ¿no? Hoy día nosotros tenemos 47 hoteles, estamos de Tumbes a Tacna, las MIPES de cada una de estas localidades juegan un papel absolutamente importante. Me has hecho acordar algo. Cuando tuvimos la pandemia y las revueltas, ¿no? Antes dependíamos un poco más de las grandes, de Lima, y hay un flete pues complicado, ¿no? Con esos problemas no hubiésemos podido sobrevivir justamente sin las pequeñas empresas de cada una de las regiones, y desde ese momento hemos comenzado a trabajar muchísimo más con ellas, ¿no? Además, tenemos que también entender que estas empresas pues, son mucho más que proveedores, ¿no? Son familias, son comunidades, ¿no? Y realmente hacer un trabajo con ellas hace que todo lo que estamos tratando de brindar como experiencia en el turismo sea mucho más interesante y seamos mucho más interesantes también
para que nos escojan nuestros clientes, ¿no? Eso es absolutamente clave. Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer, por supuesto. Nosotros somos líderes en muchos sitios y desde que nosotros podemos tener proveedores micros y medianos de cada una de las regiones, la verdad que ayuda mucho a ellos a venderse, ¿no? A hacerse mucho más conocidos. Y creo que los líderes tenemos que hacer un trabajo de comunicación muy importante, porque cuando tenemos buenos proveedores, tenemos que contárselo también a nuestra competencia, porque al tenerlos funcionando y que realmente hagan buen trabajo, hacemos que todos ganen. Y además los hacemos absolutamente sostenibles, porque si no, pueden ser buenos en un momento y no tan buenos en otro momento, ¿no? Por supuesto, todo lo que es, en el caso nuestro, tenemos muchos temas perecibles, ¿no? Y ahí sí hay que hacer un trabajo, ¿no? Estar constantemente haciendo revisiones, viendo que la cadena no se rompa, pero es un trabajo difícil, es un trabajo que cuesta bastante tiempo, pero invertimos ese tiempo y los resultados realmente son espectaculares. Es clave que sepan estos proveedores que con ellos somos mucho mejores y además en muchos casos también somos mucho más económicos porque no tenemos estos fletes gigantescos que tenemos desde otras provincias. Hay cosas, por ejemplo, muy simpáticas. Cuando conseguimos un buen proveedor, trabajamos con él, lo estandarizamos, lo hacemos conocido, lo hacemos visible, ese proveedor ya no solamente está proveyendo a un hotel, sino a toda una región, e inclusive a otras regiones. Entonces, realmente logramos cosas espectaculares desde empresas muy chiquitas que han podido seguir todo el camino y hoy día son grandes proveedores, no solamente de Casa Andina, sino de muchas otras hoteles y cadenas y restaurantes de las distintas regiones, ¿no? Por supuesto, una de las cosas que creo que ayuda muchísimo es el tema de hacer contratos a largo plazo, para que realmente la gente se ponga las pilas e invierta el tiempo y los recursos que tiene en mejorar, ¿no? En ser más digitales, en ser más estandarizados, en ser cada vez mejores, en ver lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? En el mundo del turismo, en nuestro caso, de los hoteles, ¿no? Entonces, sí, hacer que esto realmente sean pues, proveedores, ¿no? Que el tema ambiental lo tengan muy presente, el tema social y, por supuesto, que tengan una buena gobernanza. Gracias, Juancho. Rubén, por favor. David, gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, Comex, Jaime. Gracias por tenernos aquí. Desde mi perspectiva, y dado que esta pregunta tiene dos matices, voy a empezar por la primera, que son los principios que considero más valiosos para que las pymes que buscan crecer, diría, se apalanquen, ¿no? Y son 4, a mi gusto, ¿no? La primera tiene que ver con propósito claro y coherente, ¿no? Hay que saber qué es lo que hace que nos levantemos de la cama, pero sobre todo qué es lo que impulsa que construyamos una pyme, ¿no? En muchos casos es un sentido de subsistencia, ¿no? Nos quedamos sin trabajo, tenemos que alimentar o educar a nuestros hijos y sobre todo tiene que ser coherente con lo que queremos para nuestras vidas, para el resto de nuestras vidas, ¿no? Cuando decidimos emprender, lo que buscamos es que esto, diría, nos saque de una situación en donde ya sea porque hemos sido empleados o porque no tenemos empleo, la pyme, diría, lo que busca es desarrollarnos y generarle bienestar a la familia. En segundo lugar, tenemos que procurar, desde mi punto de vista, la adaptabilidad con foco en el cliente. O sea, la pyme tiene como principal desafío adaptarse a cómo va soplando el viento y los vaivenes que la economía nos va imponiendo, ¿no? Es muy difícil hacer empresa, ¿no? Sobre todo cuando nos falta de todo, ¿no? Sobre todo capital, sobre todo contactos. Y enfocarnos en el cliente termina siendo la principal ventaja competitiva de un negocio que nace, ¿no? Juancho lo decía, ¿no? Desde el punto de vista de la hotelería, como en la restauración, si uno no construye una relación sólida con su cliente, lo que va a pasar es que va a perder la capacidad de seguir traccionando y que lo recomienden. En tercer lugar, la gestión humana y el liderazgo son fundamentales. Por más de que tengamos una sola persona contratada, por más de que nuestro equipo sea muy chiquito, si no hacemos que nuestro equipo, incluso si es unipersonal, esté comprometido, pero además tenga una componente de empatía
con la casuística que le va a tocar, es decir, con los desafíos que le va a tocar, va a ser muy difícil que este liderazgo que nos tiene que hacer mover a toda la organización se consolide, ¿no? Hay que ser empáticos, hay que entender cuáles son los desafíos de la gente que trabaja con nosotros, cuando faltan recursos, cuando falta plata, ¿no? Y por último, en cuarto lugar, la innovación con impacto social, ¿no? Yo diría que una de las principales ventajas competitivas, más allá del liderazgo y las personas o la ventaja competitiva expresada a través del servicio, tiene que ver con cómo hacemos para desarrollar una ventaja competitiva basada en cómo transformar lo que ya existe para generar atracción por parte de nuestros prospectos y clientes. Y dado que esta pregunta tiene dos matices, la segunda, David, preguntabas es ¿cómo podemos hacer los grandes empresarios para impulsar cadenas de valor más sostenibles e inclusivas junto a las pymes? Divido en tres la respuesta, ¿no? En primer lugar, abriendo espacios de colaboración real, ¿no? Estos foros son espacios de colaboración, ¿no? Llegamos para hacer network, para conocer otros empresarios, para ver cómo nos potenciamos, nos asociamos o hacemos crecer nuestro emprendimiento incluso en zonas donde no tenemos capacidad de impactar geográficamente. En segundo lugar, buscar financiamiento accesible, formal, pero sobre todo buscar mentoría, ¿no? Este espacio, por ejemplo, es un espacio en donde buscamos, ya sea en los conferencistas o panelistas, como en las personas que atienden, un espacio de conocimiento, ¿no? Es el mejor lugar para extraer conocimiento de quienes tienen este foro y que buscan lo mismo que nosotros. Y en tercer lugar, un compromiso con el territorio. Lo expresabas bien, Julia, con respecto al impacto que tiene en Arequipa y diría, en mi caso, con lo que vamos logrando en la medida que vamos abriendo, todavía no en provincias, pero sí en las diferentes partes de Lima, nuestras tiendas, ¿no? Notamos cómo ese impacto por poner una tienda va generando un halo de transformación que va impactando en la cadena de valor. Pero lo más importante, David, es que nos va comprometiendo con justamente aquellos emprendedores chiquititos que van encontrando en nosotros una oportunidad para desarrollar sus negocios. Y nuevamente, dado que yo trabajo en restaurantes o en cafeterías, yo lo veo desde el punto de vista del verdurero, del frutero, ¿no? De aquellos que tienen unos emprendimientos súper chiquitos y que solamente me pueden distribuir en la tienda que queda cerca a sus tiendas, vale la redundancia, ¿no? Entonces tú vas notando cómo esto se va transformando y lo va haciendo crecer. Y si es que somos lo suficientemente hábiles como para darles conocimiento, para compenetrarlos con nuestro sistema, pero sobre todo con la sistematización de nuestro negocio, vamos viendo cómo estos van floreciendo y van creciendo junto a nosotros. Gracias, Rubén. Muy bueno. Y Julia, en particular, ahí hablaba Rubén de este compromiso con el territorio. Es un reto fuertemente marcado en el sector minero, donde naturalmente la operación en la mayoría de los casos se instala frente a una comunidad o en una comunidad en donde no llegan necesariamente los servicios básicos y donde hay muchos retos económicos para las personas en el día a día y donde naturalmente la compañía puede jugar un rol medular en ir transformando esta situación sin necesariamente sustituir al Estado. ¿Cómo consideras que prácticas que de pronto desde Cerro Verde hayan puesto en marcha pueden lograr esta inclusión a través de una cadena de valor que ustedes naturalmente potencian y que genera un impacto positivo en las comunidades en el entorno? Y en realidad quería comentar también que cuando hablaba Juancho y ahora escuchando a Rubén, hay una coincidencia grande entre las industrias que estamos representadas. Estamos muy vinculadas al territorio, porque la minería solo se puede hacer donde esté el mineral, el turismo donde esté el atractivo o donde lo creas, porque esa es la ventaja que tiene el turismo. Y en el caso de la cadena en general, San Antonio hoy día, puedes también generar esos microsistemas alrededor de donde están ubicados. Entonces es muy territorial al final, pero no siempre puedes contratar a todas las empresas que están en tu entorno. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la minería, y pasa lo mismo en cada uno de los rubros que estamos hoy día aquí, necesitas mucha preparación, la minería es una actividad de riesgo, necesitas además ciertas condiciones para generar esa cadena de valor, ser competitivo y a veces, por más que haya una intervención de la propia empresa,
necesitamos también cuidar presupuesto a fin de poder contratar los mejores servicios en las mejores condiciones para nuestros accionistas. Sin embargo, además de capacitar a mucha gente para que pueda trabajar directamente con nosotros, el tipo de servicios que nosotros adquirimos en Arequipa, que apreciamos mucho además, tenemos programas para capacitar a pymes. Ya decía en mi intervención anterior que las pymes son el motor de la economía, no solo en el Perú, sino también en el mundo y sobre todo en todo el Asia-Pacífico en general. Entonces tenemos programas, por ejemplo, como Emprende. Es un programa que está orientado a capacitar a empresas pequeñas, medianas, para que puedan mejorar, y microempresas obviamente, para que puedan mejorar sus ingresos, para que conozcan cómo desarrollarlas de manera formal, desde acompañamiento para que tengan un RUC, para que conozcan cuáles son sus obligaciones laborales, entre otros. Y también tenemos otro programa que se llama Dream Builder, del cual ya algunos de ustedes pueden haberme escuchado en el pasado. Y de repente es mi programa favorito, no porque en el Perú tenga más de 53,000 participantes ya, sino porque empezó financiado por Freeport, el grupo económico al que pertenece Cerro Verde, desarrollado por Thunderbird, que pertenece hoy día a la Universidad de Arizona, orientado y dirigido a mujeres principalmente. ¿Por qué? Porque en nuestras áreas de impacto directo en Cerro Verde, la mayoría de las pequeñas empresas y microempresas están dirigidas por mujeres o las han iniciado mujeres. Entonces, Dream Builder ya tiene no solamente los componentes y los principios que hemos comentado hoy día, sino que es virtual. Es un programa que permite que se capaciten virtualmente en el momento en que uno está disponible, cuando ya los hijos están dormidos, cuando el esposo también o se fue a trabajar. Entonces, es muy flexible y permite, al terminar el programa, tener un programa de negocios que concursa también a un programa de semilla en nuestras áreas de impacto directo y puede lograr maximizar los ingresos de los negocios existentes antes del curso o del negocio nuevo que se inicia gracias a este curso. Entonces, estamos muy contentos con los resultados de Dream Builder y esperamos que esto pueda generar además una cadena de valor propia con estos proveedores que inician sus propios trabajos, como nos estaba comentando Rubén. Y tenemos también Innova Pymes, que es un nuevo programa, es el más reciente, pero que ya cuenta con más de 133 empresarios beneficiados y que nos permite no solamente tener talleres, asesoría personalizada, entre otros. Entonces, todos estos programas apuntalan los principios que hemos conversado, no solamente el tema de visión, de una gestión personalizada del cliente, de cómo llevar presupuestos, cómo mejorar innovación, entre otros. Entonces, sí quisiera profundizar un poquito que la ventaja que tengo como Cerro Verde, o que tenemos en el caso de Cerro Verde, es la oportunidad de trabajar en una ciudad como Arequipa, en la que no solamente hay mucha innovación, sino en la que hemos visto cómo el parque industrial de Arequipa se ha ido transformando desde que Cerro Verde empezó sus primeras ampliaciones en los años 2002, 2003 a la fecha. Entonces, podemos dar fe que el encadenamiento productivo, el trabajo con diferentes empresas independientemente en tamaño, genera no solamente mejor empleo, sino también impuestos y mejores condiciones para los ciudadanos en general. Pero esto no va a ser posible, nuevamente, como lo decía al inicio, si el Estado no ayuda con la infraestructura que requerimos para desarrollar nuestras actividades, si no tenemos infraestructura de conectividad, si no tenemos buenas carreteras para llevar los productos o tecnología e infraestructura en general de líneas telefónicas, internet, entre otros. Pero sí tenemos la oportunidad, yo sé que estoy pasándome unos segundos, de con nosotros, con el compromiso personal que asumimos por cada uno cada uno de nosotros y de las posiciones que nos toca desarrollar o tomar en nuestras empresas, es el poder trabajar juntos con el Estado, con líderes sociales, entre otros, identificando oportunidades comunes para tener soluciones que beneficien a más personas. Entonces, esa es la tarea que nos llevamos y ejercer siempre ese liderazgo desde cada una de sus pymes con mucha pasión, con compromiso y responsabilidad. Gracias. Gracias, Julia.
Y Juancho, hace un momento cuando te escuchaba, pensaba en ese proveedor que de pronto logra llegar con su producto de excelente calidad a una cadena como Casandina y de pronto no tiene necesariamente una estabilidad de esa calidad, de pronto no tiene la capacidad de producir suficiente para rápidamente escalar de la mano de una cadena y desde la cadena lo que toca es acompañar. ¿Qué mecanismos concretos tú ejerces desde Casandina para poder acompañar, hacer crecer a ese proveedor, a esa pyme en el sector de turismo y que además requiere alta calidad en sus entregas como corresponde a una cadena como la tuya? O sea, tienen que ir de la mano. ¿Cómo gestionas eso? Sí, a ver, son tres cosas principalmente, ¿no? Como les comenté, más del 40% de toda la compra la hacemos ya las pymes y en algunas regiones muchísimo más que eso. Pero nos encantaría pues que eso siga creciendo, ¿no? Y hay tres cosas que tenemos que estamos haciendo, pero que tenemos que seguir insistiendo y cada vez afinar más, ¿no? Uno es el tema de estandarización, es absolutamente importante, porque uno tiene que ser bueno siempre, ¿no? Un día sí y otro día no tan bueno, eso no funciona en nuestro sector, que cada día es más exigente, por supuesto, ¿no? Nosotros trabajamos con un turismo extranjero muy importante y súper exigente, así como un turismo doméstico que cada día es más exigente también, ¿no? Entonces, el tema de capacitar para poder estandarizar es absolutamente clave, ¿no? Y para eso tenemos una serie de programas, ¿no? Y sobre todo de mentoría. Es importante hacer que los proveedores sean parte de nosotros, es llevarlos a nuestros hoteles, entender lo que hacemos, entender y conocer a nuestros clientes, porque a veces piensan que exageramos en algunas cosas, pero, por ejemplo, si los llevamos al buffet de desayuno, ¿no? Donde están sus productos o donde hay productos que quisiéramos que sean de ellos, ¿no? Entonces entienden y hasta pueden escuchar y ver las caras de los turistas a la hora que comen algo que les, ¿no? que les sorprende, lo que eso es súper, súper importante, ¿no? Entonces, eso, y el tema sanitario es demasiado, demasiado importante y quizás es uno de los temas más difíciles de lograr, ¿no? Hoy día tú tienes un problemita en la cadena tienes un producto que no está adecuado y puedes generar un problema muy, muy serio ¿no? Como imagen, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que hacer un acompañamiento permanente y hay que hacer pruebas inopinadas constantemente para estar seguro de que el producto que llega es el adecuado y el seguro, sobre todo, ¿no? Después, como algo comenté, es hacerlos visibles, porque mientras más visibles sean, estos proveedores pueden estar en el mundo, ¿no? O sea, la digitalización es absolutamente clave para que ellos puedan entender el potencial que tienen, ¿no? Que tampoco es fácil, pero poco a poco se va logrando, ¿no? Y en tercer lugar, tratar de tener proveedores que puedan estar contigo muchísimo tiempo, ¿no? Eso para las empresas es absolutamente clave, por supuesto, que sean competitivos y que tengan un buen producto. Por eso es importante entenderlos también, porque si en algún momento hay una falla, ¿no? Hay que entenderlos y no simplemente decirles nunca más, ¿no? Dependiendo de la falla, por supuesto. Pero ese tema de largo plazo es súper, súper importante y tenemos ejemplos clarísimos. Nosotros tenemos ya 22 años y puedo decir que tenemos proveedores MIPES que tienen más de 20 años con nosotros, ¿no? Y eso es espectacular. Y ya saben, nos conocen, no solamente nos entregan el producto adecuado, sino suman y nos van exigiendo a nosotros usar productos inclusive de mejor calidad, ¿no? Lo cual eso ya es espectacular, porque al final el gran beneficiado es justamente el sector, ¿no? El sector, el turismo y la imagen de nuestro país, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que son las más importantes que debemos que venimos trabajando. Y nos hemos puesto una meta agresiva, pero es que más del 50% de nuestros proveedores en los próximos años realmente tengan el acompañamiento completo y la capacitación completa, de Tumbes a Tacna, ¿no?
Nosotros, eso es lindo, pero estamos en prácticamente todos los departamentos del país, ¿no? Entonces, es un reto, un lindo reto que estoy seguro vamos a lograr. Gracias, Juancho. Y finalmente, Rubén, como empresa, San Antonio es un negocio familiar que también ejemplifica, se ha profesionalizado, escaló, se reinventa y creo que tuvo un papel particular presente a través de tu vocería en las redes sociales en el momento de la pandemia. Presumo que eso dejó algunos aprendizajes claves que puedes compartir ahora a las pymes que buscan crecer y que también enfrentaron ese reto y enfrentan también otros retos particulares en el día a día para seguir adelante. Gracias, David. San Antonio efectivamente es una empresa familiar que ha vivido un proceso de transformación completo a partir de la pandemia y no expresado necesariamente en la reinvención del negocio, no solamente a partir de la reinvención del negocio, sino la posición que tomamos con respecto a la comunicación, como bien lo has dicho, ¿no? Nos envalentonamos, ¿no? Y lo hicimos, como ya lo he expresado en más de una oportunidad, por el hecho de que no teníamos recursos para poder comunicarnos con nuestro equipo cuando estaban en sus casas. Por eso utilizamos la plataforma de las redes sociales. Y lo que hemos descubierto a partir de esa dinámica es un mundo que no solamente ha potenciado las oportunidades de nuestro negocio, sino también han elevado nuestra vocería. Y yo se lo decía tras bambalinas a Juancho, reconociendo además la valentía de su vocería en temas de índole nacional y impacto profundo sobre el quehacer del turismo, que es el momento en donde los empresarios levantemos esa voz, pero sobre todo entendamos que levantarlo lo que hace es capitalizar nuestro negocio y la reputación que buscan los consumidores, nuestros hijos, la generación que hoy día comienza a incorporarse a la PEA y que busca empresas con propósito, como lo hemos conversado en más de una oportunidad, David. Los chicos nacen con el ADN lleno de propósito. Ellos quieren cambiar el mundo, como probablemente nosotros cuando éramos más chicos también lo queríamos hacer, pero ellos nacen con un ADN y con un sentido de trascendencia brutal. Y le compran a las empresas que se portan bien. Y como tienen tanto acceso a información, se nutren de esa información que nosotros compartimos y de los valores que defendemos. Entonces no le compran a las empresas que se portan mal. Y a las que se portan mal, las funan, las bloquean. Y ese concepto es fundamental porque nos lleva nuevamente a un contexto en donde hoy día el consumidor es una suerte de juez, ¿no? que apalancado en las redes sociales tiene un gran poder de veto a las empresas que no lo hacen bien. En nuestro caso, más allá de la comunicación, uno de los desafíos como empresa familiar fue profesionalizarnos sin perder la esencia de una empresa familiar. San Antonio es una empresa que tiene 66 años en el mercado, somos una empresa de tercera generación, la cuarta generación, mis jefes están en secundaria, ¿no? Mis siguientes jefes, y se viene, iría un proceso de transferencia generacional importante, pero se ha profesionalizado sin perder el alma. Yo siempre lo digo, ¿no? Cualquiera es buen profesional, pero no cualquiera es una buena persona. Nosotros contratamos buenos profesionales porque es el estadio básico, pero sobre todo filtramos buenas personas. En segundo lugar, con 66 años en el mercado pensamos en la reinvención, no como parte de una reacción, sino como parte de la cultura, ¿no? Claro, me dicen, Rubén, tú vendes lo mismo hace 66 años. Y no, nosotros transformamos un tercio de la carta cada 6 meses, si no mis clientes no vendrían, ¿no? O sea, hay que mantenerse pensando y repensando cómo hacer fresco el negocio, porque si no, perdemos a nuestro cliente, sobre todo frente a una competencia agresiva. Y en tercer lugar, lo decía con respecto a la comunicación, hay que liderar con empatía y con propósito. El liderazgo empresarial, el liderazgo que nos toca, que les toca conducir a ustedes, debe tener una componente de responsabilidad frente a un país que necesita el liderazgo para poder transformarse. Necesitamos saber que somos capaces de transformarnos a partir de nuestras propias acciones, ¿no? Porque desconfiamos de las autoridades, porque no creemos en ellas. Entonces nos toca a nosotros, pues, hacer la chamba, ¿no? Y en ese contexto, mi recomendación a las pymes que buscan crecer de manera sostenible, sobre todo, se apalanca en 4 elementos, ¿no? Y rapidito, de hecho. En primer lugar, lo que decía en la primera pregunta, definir el propósito. ¿Por qué nos levantamos de la cama y hacemos negocios cada mañana? ¿Por qué abrimos la tienda?
¿no? En segundo lugar, invertir en nuestra gente, ¿no? Hay un temor natural a invertir en nuestro equipo, en capacitación, en desarrollo, porque creemos que se van a ir, ¿no? Y hay un dicho que dice, ¿no? Y si no los quieres capacitar porque se van, imagínate que se queden sin capacitación, ¿no? Es peligrosísimo. Hay que invertir en nuestra gente y confiar, diría, en el proceso, ¿no? Es alucinante ver gente que capacitamos y que abre las alas dentro de nuestra organización y comienza a emprender o despega a otras organizaciones, y lo único que yo puedo dar de fe con respecto a ese proceso es que nos sentimos tremendamente orgullosos que lo hagan, ¿no? Nos llena de orgullo saber que un miembro de nuestro equipo supo volar solo y supo trascender. En tercer lugar, hay que escuchar permanentemente a nuestros clientes, ¿no? Yo promuevo esta vehemencia con respecto a las redes sociales y estar conectados a ellas, porque si no escuchamos a nuestros clientes, perdemos la principal ventaja competitiva del negocio, la única indisoluble, la única que depende de nosotros, que es diría, el servicio, ¿no? Hay que escuchar, y las redes sociales están para eso, ¿no? Para leerlas, ¿no? Además, no se pierden en una llamada telefónica, quedan impregnadas, diría, en una huella en cualquiera de las redes sociales. Y por último, y creo que es la más alineada a nuestro ego, al ego del emprendedor, del empresario que se ha hecho solo, tiene que ver con pedir ayuda, ¿no? Hay que bajar la guardia, hay que sincerarnos, hay que reconocer que no lo sabemos todo y que pedir ayuda es fundamental para adquirir conocimiento, pero sobre todo resolver problemas serios o que pueden afectar el comportamiento de nuestros negocios en un contexto en donde tenemos que entender que no lo sabemos todos y que bajar la guardia, pero sobre todo preguntar, y sobre todo a las personas que tienen más experiencia, nos permite, diría, trascender a las situaciones más adversas con mayor tranquilidad. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Terminamos entonces. Muchísimas gracias a ustedes, en primer lugar, pero sobre todo a Rubén, a Julia y a Juancho, que han tenido la voluntad de estar aquí, de compartir además aprendizajes que estoy seguro son valiosos y que en el día a día, bien aplicados, los van a ayudar a continuar creciendo. Muchísimas gracias. Bien hecho. Gracias a ese extraordinario panel, Julia Torreblanca, Juan Stossel, Rubén Sánchez y David Reyes en la conducción. Por favor, nos ponemos un poquito más adelante para poder tomar la foto protocolar. Eso, qué lindo salen. Muy bien.